Historia en tiempos de Yeshua, Judea, Samaria y Galilea, parte 2. En el video anterior nos quedamos en el año 67 antes de la era común, cuando Pompeyo combatió la piratería en el mar Mediterráneo. Y más adelante, en el año 64 antes de la era común, él llega a la provincia romana de Siria, en donde se entera de la situación política del reino asmoneo, esta guerra civil que enfrentaba a tres partes. Se presentan ante Pompeyo las tres partes implicadas en esa guerra civil. Primero, Hircano II. Luego, Aristóbulo II. Los dos son hermanos, descendientes de los macabeos que se disputaban el trono asmoneo. Y por último, un representante de los fariseos, que aspiraban a que Pompeyo los ayude a librarse de estos hermanos y de la dinastía asmonea. Pompeyo, un general romano recién llegado a estas tierras, los recibe y les mandó a los tres a que fijaran una tregua hasta reunir información para decidir qué hacer. Pero Aristóbulo II, quien no era consciente de la enorme diferencia militar entre romanos y judíos, se atrevió a rebelarse contra Pompeyo, declarándole la guerra. Pompeyo entró con sus legiones en territorio de los asmoneos, mientras que Aristóbulo II se atrincheró en la ciudad de Jerusalén, dentro del templo. Ese era el segundo templo de Jerusalén y era el lugar físicamente más alto de la ciudad. Ahí se resguardó Aristóbulo II con sus seguidores para resistir. Pompeyo entró en Jerusalén y sus legiones asediaron a la ciudad, y al final Aristóbulo no resistió el ataque y tuvo que rendirse a los romanos. Pompeyo apresó a Aristóbulo II y a sus hijos, Alejandro de Judea y Antígono Matatías, y los envió a Roma. Hay historiadores que nos dan cuenta de que Alejandro de Judea, el hijo de Aristóbulo II, logró escapar de la cárcel en Roma, regresó a Judea y protagonizó una revuelta para derrocar a su tío Hircano II, pero fue derrotado. Aristóbulo II también logró escapar de la cárcel. Siempre intervino en conflictos y guerras. Incluso llegó hasta Egipto para combatir, pero con la idea de derrocar a su hermano Hircano II. Aristóbulo II murió envenenado en la provincia de Siria. Pompeyo entró en Jerusalén, entró al templo de Jerusalén para apresar a Aristóbulo II y a sus hijos, y luego también entró al Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado para los judíos. Se dice que solo entró a ver con sus propios ojos lo que se ocultaba a la vista de todos y que solo podía ver el sumo sacerdote unos días al año. Con esa acción, el edificio quedó profanado. A pesar de que Pompeyo mandó a limpiar y componer lo que se había destruido del templo por causa de la guerra, demostrando respeto por las creencias, a pesar de eso, el edificio quedó profanado. Este comportamiento de limpieza y arreglo de daños demuestra más que respeto que él ya tenía planes para el reino de los asmoneos desde que entró a Jerusalén. Él quiso convertir a Judea en parte del territorio romano, pero se da cuenta de la complejidad de los problemas que pueden presentar los judíos y desiste. En el año 63 antes de la era común, Pompeyo tomó las siguientes decisiones. Convirtió a Judea en territorio vasallo y dependiente de Roma. La monarquía asmonea quedó abolida. Puso de nuevo en el cargo de sumo sacerdote a Hircano II, quien además permanece no como rey, sino como etnarca, un gobernador de un reino vasallo que no es un rey. Y por último, parte del territorio de Judea pasó a la provincia romana de Siria. Pompeyo regresó a Roma para celebrar el triunfo de su conquista, esta anexión de nuevos territorios vasallos, no solo Judea, sino también los de la península turca. Pero no imaginaba que esta conquista se convertiría en una pesadilla para Roma durante los 200 años siguientes. Cuando amplió la provincia romana de Siria,
cuando convirtió en vasallos a estos reinos, Pompeyo también creó la frontera romana con los partos. Esta línea de color nos muestra la frontera con los partos, cuyos dominios se extendían desde el valle del Indo hasta la cuenca alta del Tigris y del Éufrates. El imperio de los partos, además de poderoso, era muy peligroso. Los arqueros partos eran muy temidos debido a su puntería casi exacta mientras iban en pleno galope. En el año 60 antes de la era común, en Roma, Pompeyo, líder militar y magistrado de alto rango, junto con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, y Cayo Julio César, político y militar romano, fundaron el primer triunvirato romano. Los tres dirigieron la política en el Imperio Romano del 60 al 53 antes de la era común. Cayo Julio César partió a conquistar las Galias. Pompeyo se quedó en Roma, y Marco Licinio Craso fue a Oriente, a los territorios de Judea y Siria, a tratar de resolver el problema dejado por Pompeyo al conquistar esas regiones y colocar la frontera de Roma frente a los partos. En el año 53 antes de la era común, Marco Licinio Craso se enfrenta a los partos para tratar de anular la nueva amenaza contra Roma. Este enfrentamiento ocurrió en la batalla de Carras, en territorio de los partos. Craso fue vencido y sus legiones fueron arrasadas. En esta batalla murieron Craso y uno de sus hijos. Luego de muertos les cortaron la cabeza y se las presentaron al comandante general del ejército de los partos. El imperio parto fue un adversario terrible. Al final de esta batalla quedaron desprotegidas la provincia de Siria y el reino vasallo de Judea, que dependían casi totalmente de la República Romana. Y además, con la muerte de Craso, quedaron solos Pompeyo y Julio César en el triunvirato. Ellos, más tarde, en el 49 antes de la era común, se declararon la guerra entre sí. Estalló la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Cayo Julio César cruzó el Rubicón, un río italiano de poca profundidad, persiguiendo a Pompeyo hasta Grecia. Allá se enfrentaron en la batalla de Farsalia, y César resultó vencedor. Pompeyo huyó a Egipto para refugiarse con el faraón Ptolomeo XIII.